Reconocer y comprender la sombra. Todos nosotros llevamos dentro una parte secreta, una región desconocida de nuestra alma que preferimos no mirar, que preferimos ignorar. Hoy vamos a hablar de esa parte que Carl Jung llamó la sombra, y de por qué integrar nuestro lado oscuro es fundamental para alcanzar la verdadera libertad personal. Para Jung, el ser humano no es simplemente una máscara de bondad y luz. Dentro de nosotros existen instintos primitivos, emociones reprimidas, deseos ocultos, miedos atávicos. Todo aquello que la conciencia rechaza o reprime se hunde en el inconsciente, formando la sombra. ¿Y qué es la sombra? La sombra, según Jung, es el conjunto de aspectos de nuestra personalidad que hemos rechazado o reprimido, porque no encajan con el ideal que tenemos de nosotros mismos. No necesariamente son aspectos malos. Muchas veces, en nuestra sombra, también están talentos ocultos, pasiones olvidadas, parte de nuestro potencial, que no nos atrevemos a expresar. La sombra no es mala en sí misma, es simplemente inconsciente. ¿Y cómo se forma nuestra sombra? Desde que somos niños, vamos aprendiendo qué comportamientos son aceptados y qué comportamientos son castigados. Si nos dicen no seas egoísta, los niños buenos no lloran, las niñas buenas no se enfadan. Poco a poco vamos guardando en la sombra todo aquello que no encaja, todo lo que no queremos ser, todo lo que tenemos y tememos ser, todo lo que otros nos dijeron que era inaceptable, queda oculto. Con el tiempo, estas partes reprimidas no desaparecen, se esconden, actúan desde el inconsciente y a menudo sabotean nuestras vidas de formas que no entendemos. Jung advertía: no nos hacemos iluminados imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La función positiva de la sombra. Aunque a menudo la sombra se asocia con aspectos negativos, también contiene energía vital, creatividad, pasiones auténticas y fuerza emocional. Integrar la sombra no significa dejarnos dominar por nuestros instintos. Significa reconocerlos, aceptarlos y darles una expresión consciente. El verdadero poder no viene de reprimir nuestras emociones o de fingir que somos perfectos. Viene de conocernos profundamente, de abrazar lo que somos en totalidad. ¿Y por qué debemos integrar nuestro lado oscuro? Por un lado, para dejar de sabotearnos inconscientemente. Por otro, para liberar nuestro potencial reprimido. También para sanar relaciones dañadas por proyecciones. Y para vivir de forma más auténtica y completa. Cuando negamos nuestra sombra, ella no desaparece. Se convierte en un monstruo que opera en las sombras de nuestra vida, influyendo en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestra felicidad. En un ejemplo práctico podemos ver que esta reacción explosiva probablemente no tiene que ver solo con la crítica recibida. Está alimentada por emociones reprimidas, inseguridades negadas, resentimientos no procesados. Integrar la sombra significa poder reconocer estas emociones antes de que nos controlen. ¿Cómo empezar a trabajar con la sombra? Observa tus reacciones emocionales más intensas. Pregúntate, ¿qué parte de mí estoy rechazando? Reflexiona sobre las cualidades que juzgas duramente en otros. Escribe en un diario tus pensamientos y sentimientos más inaceptables, sin censura. Trabajar con la sombra requiere valentía, requiere la disposición de enfrentarnos a nosotros mismos sin máscaras, sin excusas. Historias y mitología. Desde tiempos antiguos, las culturas han contado historias sobre héroes que deben descender al inframundo, enfrentar monstruos, superar pruebas oscuras antes de encontrar el verdadero tesoro. Estos relatos son representaciones simbólicas del viaje interior que todos tenemos que hacer. Enfrentar nuestra oscuridad para encontrar nuestra luz. La sombra y las relaciones humanas. Una de las formas más evidentes en que la sombra se manifiesta es a través de nuestras relaciones. Cuando no reconocemos un aspecto de nosotros mismos, lo proyectamos en otros. Si no acepto mi agresividad, puedo ver que los demás como violentos. Si no acepto mi vulnerabilidad, puedo despreciar a quienes consideren sus emociones. Cada vez que sentimos una reacción emocional desproporcionada hacia alguien, es una oportunidad de oro para preguntarnos: ¿qué parte de mí estoy viendo reflejada en esta persona?
La sombra como potencial no realizado. No solo reprimimos defectos, a veces por miedo o inseguridad reprimimos también nuestras fortalezas. El talento artístico no expresado, el deseo de liderar, la valentía para expresar opiniones impopulares. Aceptar la sombra implica también recuperar esas partes de nosotros que dejamos atrás. Integrar la sombra es un acto de amor propio. Es aceptar que dentro de nosotros no solo hay oscuridad, sino un universo de posibilidades dormidas. Hasta ahora, hemos visto qué es la sombra según Jung, cómo se forma nuestra sombra, por qué es vital reconocerla y cómo empezamos a identificarla en nuestra vida diaria. Y ahora vamos a ir con el peligro de negar la sombra y las consecuencias que tiene reprimirla. Y es que negar la existencia de nuestra sombra no hace que desaparezca. Al contrario, la hace más poderosa. Aquello que reprimimos se acumula en el inconsciente, donde actúa de manera autónoma e incontrolada. Como Jung afirmó, mientras no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Cuando ignoramos o rechazamos nuestra oscuridad interna, corremos el riesgo de que ésta se manifieste en comportamientos destructivos. Ataques de ira, adicciones, depresiones, sabotaje en relaciones o decisiones impulsivas son algunas de las formas en que la sombra busca salir a la superficie. La sombra no puede ser domesticada a través de la fuerza de voluntad o del autoengaño. Negarla solo multiplica su energía destructiva. En lugar de tener un canal consciente donde puede expresarse de forma saludable, encuentra salidas caóticas e incontrolables. La represión también genera un desgaste enorme de energía psíquica. Mantener partes enteras de nuestra personalidad bajo llave exige una vigilancia constante, una tensión interna que agota nuestra vitalidad y merma nuestro bienestar. Muchas personas viven atrapadas en una lucha interna perpetua, sintiendo que algo las sabotea, que algo dentro de ellas mismas impide su felicidad. Ese algo no es otra cosa que la sombra reclamando atención. Otra consecuencia común de negar la sombra es la proyección. Cuando proyectamos, atribuimos a otras personas cualidades, intenciones o emociones que en realidad son nuestras, pero que no queremos reconocer. Por ejemplo, una persona que reprime su envidia puede ver a otros como arrogantes o presumidos constantemente. Una persona que niega su propia agresividad puede rodearse de gente conflictiva de forma repetida. La proyección distorsiona nuestra percepción de la realidad, nos aleja de la empatía y nos encierra en patrones relacionales tóxicos. Mientras sigamos proyectando, nunca seremos verdaderamente libres. La sombra también puede llevarnos a idealizar de manera externa. Cuando no reconocemos nuestro propio potencial, podemos idolatrar a todos y a otros, a que encarnen cualidades que reprimimos en nosotros mismos. Esta idolatría es también una forma de proyección, una forma de no aceptar que nosotros también tenemos esa fuerza, esa creatividad y esa valentía dentro de nosotros mismos. La represión de la sombra también puede provocar una desconexión emocional. Al negar emociones negativas como la tristeza, el miedo o la ira, terminamos anestesiando también nuestra capacidad de sentir alegría, amor y pasión. La vida se vuelve gris, plana, monótona. Perdemos la capacidad de vibrar intensamente, de comprometernos plenamente con nuestras experiencias. La represión emocional es una estrategia de supervivencia que a largo plazo se convierte en una prisión. Aceptar la sombra no significa dar rienda suelta a nuestros impulsos más bajos, significa aprender a reconocerlos, escucharlos, entender su mensaje y canalizarlos de forma constructiva. Una ira reprimida puede transformarse en la energía necesaria para establecer límites saludables. Un miedo ignorado puede ser una fuente de preocupación inteligente. Un deseo reprimido puede revelar la necesidad profunda que merece ser atendida. La sombra, cuando se integra, se convierte en una fuente inmensa de vitalidad, creatividad y sabiduría. Jung explicaba que el proceso de individuación, el camino hacia la relación plena del ser, requiere confrontar la sombra. No podemos convertirnos en quienes estamos destinados a ser si seguimos rechazando partes de nosotros mismos. En palabras de Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Negar nuestra sombra nos condena a vivir divididos, fragmentados, en conflicto constante. Integrarla nos permite ser completos, auténticos y libres. Enfrentarnos a la sombra también es esencial para desarrollar una verdadera humildad.
al reconocer que dentro de nosotros existe el potencial para el error, el daño o el egoísmo, dejamos de juzgar a los demás con tanta dureza. La conciencia de nuestra sombra nos vuelve más comprensivos, más empáticos y más humanos. Aceptar la sombra es, en última instancia, un acto de amor propio. Es reconocer que somos seres imperfectos, pero dignos de ser amados, precisamente por esta imperfección. Es también un acto de valentía. Mirar hacia adentro enfrenta lo que más tememos de nosotros mismos. Requiere valor, coraje, pero es un coraje que nos libera. La negación perpetua de la sombra puede llevarnos a crisis existenciales profundas. En la psicología junguiana, muchas crisis personales no son señales de enfermedad mental, sino llamadas del inconsciente que, para que integremos aspectos olvidados de nuestro ser, nos da especial atención hacia este punto. La depresión, la ansiedad, los ataques de pánico a menudo son expresiones de una sombra ignorada que lucha por la compasión y la honestidad. La verdadera sanación comienza cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos y empezamos a escucharnos. Integrar la sombra implica también abrazar la paradoja de la condición humana. Somos capaces de actos de gran bondad y de errores dolorosos. Somos luz y oscuridad. Somos ángeles y demonios a la vez. Aceptar esta paradoja nos libera del perfeccionismo tóxico y nos permite vivir con más autenticidad. En resumen, negar nuestra sombra fortalece sus manifestaciones destructivas, agota nuestra energía vital, distorsiona nuestras relaciones, nos aleja de nuestra verdadera naturaleza, impide nuestro crecimiento personal. Mientras que integrarla nos hace más conscientes y libres, libera nuestro potencial reprimido, enriquece nuestra vida emocional, mejora nuestras relaciones y nos acerca a una vida más plena y significativa. A continuación veremos algunas estrategias prácticas para integrar la sombra. Una vez hemos entendido la importancia de reconocer nuestra sombra y los riesgos de ignorarla, el siguiente paso es trabajar activamente en su integración. ¿Pero por dónde empezar? La sombra, al estar escondida en las profundidades de nuestro inconsciente, no es fácil de alcanzar ni de confrontar. Carl Jung sugería que el primer paso en este proceso es desarrollar una actitud de observación sincera hacia uno mismo. Esto requiere valentía, honestidad radical y un deseo genuino de autoconocimiento. Una herramienta fundamental en este proceso es la autoobservación consciente. Consiste en prestar atención a nuestras reacciones automáticas, a nuestros juicios, a aquellas emociones que nos resultan incómodas o desproporcionadas. Cada vez que experimentamos una reacción emocional intensa, ya sea ira, celos, miedo, desprecio, podemos preguntarnos: ¿qué parte de mí está siendo activada? ¿Qué aspecto de mi personalidad no quiero ver y qué es esta situación? ¿Y qué me está revelando? La sombra se revela especialmente en nuestras proyecciones. Por eso prestar atención a las personas que nos provocan reacciones emocionales extremas es un camino directo hacia el descubrimiento de aspectos reprimidos. Cuando alguien nos irrita, nos enfurece o nos fascina de forma desproporcionada, podemos preguntarnos: ¿qué estoy viendo en esta persona que en realidad pertenece a mí, pero que no quiero reconocer? Llevar un diario de sombras es otra estrategia muy poderosa. Escribir sobre nuestras reacciones, emociones intensas y sueños puede ayudarnos a detectar patrones y descubrir fragmentos de nuestra sombra. Jung daba una importancia enorme a los sueños. Para él, los sueños son mensajes del inconsciente, ventajas hacia los aspectos ocultos de nuestra psique. Anotar nuestros sueños y reflexionar sobre sus imágenes y emociones puede revelarnos partes de nosotros mismos que han sido reprimidas o ignoradas. El trabajo con sueños implica no interpretarlos de forma literal, sino simbólica. Cada figura, cada situación onírica representa aspectos de nuestra psique que buscan comunicarse con nuestra consciencia. El teatro interior es otra teoría muy útil. Consiste en visualizar diálogos imaginarios entre las diferentes partes de uno mismo. Podemos dar voz a nuestra sombra, permitirle expresarse, preguntar qué quiere, qué necesita, qué teme. Esta práctica nos ayuda a humanizar nuestra sombra, a entenderla no como un enemigo a destruir, sino como una parte de nosotros que busca reconocimiento y sanación. El trabajo creativo también puede ser un canal poderoso para integrar la sombra. La pintura, la escritura, la música, la danza nos permiten expresar emociones y energías que a menudo no podemos verbalizar conscientemente. Crear sin censura, sin buscar resultados bonitos o correctos, nos conecta directamente con nuestro inconsciente.
Muchas obras maestras artísticas nacieron precisamente de este contacto profundo con la sombra. Aceptar nuestra agresividad es otro aspecto crucial. Jung subrayó que la agresividad reprimida puede volverse destructiva, pero integrada de forma consciente puede ser una fuente de asertividad, coraje y protección de uno mismo. Aprender a decir no, establecer límites, defender nuestras necesidades, requiere conectar con esa energía primitiva que muchos prefieren negar por miedo a ser vistos como malos o egoístas. Otra clave fundamental es el humor, aprender a reírnos de nuestras pequeñas miserias y de nuestras contradicciones o de nuestra humanidad imperfecta aligera el proceso de integración. El humor rompe la rigidez del ego, nos permite vernos con más ternura y menos juicio. Integrar la sombra no significa dramatizar nuestra oscuridad, sino abrazarla con sabiduría y compasión. El acompañamiento terapéutico puede ser de gran ayuda en este camino. Un terapeuta junguiano, por ejemplo, está entrenado para ayudar a sus pacientes a reconocer y a dialogar con sus sombras. Sin embargo, es importante recordar que el trabajo con la sombra es una teoría o una tarea profundamente personal. Nadie puede hacerlo por nosotros. Podemos recibir apoyo, guía, espejo, pero la confrontación final es un acto solitario y valiente. En este proceso también debemos estar atentos a no caer en la identificación con la sombra. Integrar no significa justificar comportamientos dañinos o entregarse sin freno a los impulsos destructivos. La verdadera integración implica reconocer esos impulsos, comprender sus raíces, canalizar su energía de forma constructiva y actuar de manera consciente. Otro concepto importante es el de la sombra dorada. No todo lo que reprimimos es negativo. Muchas personas reprimen su talento, su creatividad, su poder personal porque temen destacar, temen ser rechazados, temen asumir la responsabilidad de su grandeza o incluso temen triunfar. Y es que integrar la sombra dorada implica también atreverse a brillar, a asumir nuestra luz con la misma valentía que abrazamos nuestra oscuridad. El equilibrio entre la sombra oscura y la sombra dorada nos lleva hacia una expresión más plena y auténtica de quiénes somos nosotros mismos. Este viaje también transforma nuestra visión del mundo. Al aceptar nuestra propia oscuridad, dejamos de ver la vida en términos de buenos y malos, correcto o incorrecto. Desarrollamos una visión más matizada, más profunda, más compasiva. Entendemos que todos estamos luchando nuestras propias batallas internas, que todos llevamos una sombra que clama por ser reconocida. La integración de la sombra no es un evento puntual, sino un proceso continuo. No existe un momento en el que podamos decir «ya he integrado toda mi sombra». Siempre hay nuevos aspectos que descubrir, nuevas capas que revelar. Cada etapa de la vida trae consigo nuevos desafíos, nuevas oportunidades de autoconocimiento, nuevas sombras que iluminar. Este proceso no nos hace perfectos, pero sí nos hace más conscientes, más libres, más humanos. Los beneficios de integrar la sombra y de vivir con autenticidad. Habiendo explorado la naturaleza de la sombra, su influencia inconsciente en nuestras vidas y las estrategias para integrarla, llegamos ahora a una de las preguntas más importantes. ¿Cuáles son los beneficios concretos de hacer este trabajo profundo y desafiante? Integrar la sombra nos nivela de las cadenas invisibles del autoengaño. Cuando negamos partes de nosotros mismos, gastamos una enorme cantidad de energía en mantener esas zonas reprimidas fuera de nuestra consciencia. Este esfuerzo constante genera tensión, ansiedad, fatiga crónica. Al reconocer y abrazar nuestra sombra, liberamos esa energía atrapada, recuperamos vitalidad creativa y espontaneidad. Nos sentimos más vivos, más presentes, más conectados con nosotros mismos y con el mundo. Otro beneficio crucial es el fortalecimiento de la autoestima. La verdadera autoestima no surge de intentar ser perfectos ni de compararnos con ideales inalcanzables, sino de aceptarnos como seres completos, con luces y con sombras. Cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos, cuando nos aceptamos incondicionalmente, surge una paz interior que no depende de la aprobación externa. Nos sentimos suficientemente fuertes, nos sentimos suficientes, por decirlo de otro modo, por ser simplemente quienes somos. Esta aceptación también transforma nuestras relaciones. Al integrar nuestra propia sombra, dejamos de proyectar en los demás nuestras carencias y frustraciones. Dejamos de culpar y dejamos de idealizar y de demonizar. Podemos ver a las personas con más claridad y compasión, reconociendo en ellas su humanidad completa.
sin exigirles que llenen nuestros vacíos o cumplan nuestras expectativas inconscientes. Esto no significa aceptar comportamientos dañinos ni renunciar a establecer límites saludables. Al contrario, cuanto más conscientes somos de nosotros mismos, más capaces somos de establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y la autenticidad. Otro regalo de la integración de la sombra es el acceso a una mayor creatividad. Muchas ideas innovadoras, muchas obras de arte revolucionarias, muchos descubrimientos científicos han surgido de mentes que atravesaron o que se atrevieron a explorar territorios prohibidos, a cuestionar normas, a conectar con lo inexplorado. Cuando dejamos de censurarnos internamente, nuestra mente se expande, nos volvemos más originales, más atrevidos, más capaces de ver posibilidades donde otros solo ven limitaciones. La integración de la sombra también fortalece nuestro sentido de propósito. Muchos problemas de desmotivación, de sensación de vacío o falta de dirección provienen de vivir desconectados de partes esenciales de nosotros mismos. Al recuperar esos fragmentos perdidos, nos reencontramos con nuestros verdaderos deseos, con nuestras pasiones auténticas, con nuestras capacidades únicas. Dejamos de perseguir objetivos impuestos desde fuera y comenzamos a construir una vida alineada con nuestra verdad interna. La capacidad de tolerar la ambigüedad es otro resultado fundamental de este trabajo. Vivimos en un mundo complejo, lleno de contradicciones. Las personas, las situaciones, nosotros mismos, rara vez somos blancos o negros. Quienes han integrado su sombra pueden navegar esta complejidad con madurez, sin necesidad de refugiarse en simplificaciones o juicios rápidos. Desarrollen una mente amplia, flexible, capaz de sostener tensiones internas sin colapsar. Además, la integración de la sombra potencia nuestro coraje. No el coraje temerario que niega el miedo, sino el coraje verdadero que consiste en actuar a pesar del miedo. Al enfrentar nuestras propiedades o nuestras propias oscuridades, dejamos de temer tanto las adversidades externas. Sabemos que podemos sostenernos incluso en medio de la incertidumbre, el dolor o la pérdida. La autenticidad se convierte en la base de nuestra existencia. Ya no necesitamos esconder nuestras vulnerabilidades ni exagerar nuestras fortalezas. Podemos mostrarnos tal y como somos, sin máscaras, sin artificios. Esta autenticidad atrae conexiones humanas más profundas y significativas. Al ser genuinos, invitamos a los demás a serlo también. Creamos espacios de verdad, de apoyo mutuo, de crecimiento compartido. Otro efecto transformador es el desarrollo de una espiritualidad más profunda y encarnada. La integración de la sombra nos conecta con el misterio de la existencia, con la conciencia de que somos parte de algo mucho más grande que nuestro ego individual. Experimentamos una humanidad genuina, no como una autoanulación, sino como reconocimiento de nuestra interconexión con todo. Finalmente, integrar la sombra nos prepara para vivir plenamente y para morir con paz. Jung decía que quien ha vivido fiel a su individuación, a su proceso de integración interior, puede enfrentar la muerte no como una derrota, sino como una culminación de una vida verdaderamente vivida. Al mirar atrás puede ver un camino lleno de sentido, de aprendizaje y de verdad. Puede decirse a sí mismo: he sido quien vine a ser. Este viaje, aunque desafiante, es el más noble que podemos emprender. No se trata de eliminar nuestras sombras, sino de iluminarlas con la luz de la conciencia. No se trata de ser perfectos, sino de ser completos. No se trata de ganar o perder, sino de integrar, comprender y amar. Cada paso hacia la integración de nuestra sombra resulta en un nuevo paso a la libertad interior, hacia la autenticidad, hacia una existencia más rica, más consciente y más compasiva. Este es el regalo que Carl Jung nos dejó, la posibilidad de transformarnos no huyendo de nuestras sombras, sino abrazándolas, honrándolas y permitiendo que no nos engañen y nos enseñen el camino hacia nosotros mismos. Espero que te haya gustado el vídeo. Deja tu like y suscríbete para más vídeos del estilo. Desde Psicología Estoica te deseamos un buen día y te recordamos que vivas tu vida, pero vive tu vida sin miedo. Hasta el próximo vídeo.